síndrome de ojo rojo, bueno, de ojo seco, perdón. Para ello daremos unas cuantas definiciones. Para ello diremos que el ojo seco se considera cuando existe un volumen escaso o una disfunción lagrimal, lo que va a dar lugar a una película lagrimal inestable y la alteración de la superficie ocular. Esta se considera que es una enfermedad común en mujeres posmenopáusicas y ancianos. Otras definiciones importantes también es lo que es la queratoconjuntivitis seca, que se considera cualquier ojo que tenga algún grado de sequedad, lo que es la xeroftalmia, que es el ojo seco por avitaminosis de tipo A, lo que es la xerosis, que sería la sequedad ocular extrema con queratinización, que esta se produce cuando los ojos tienen una cicatrización conjuntival significativa. ¿Cuáles serían los mecanismos del ojo seco? Se considera que hay 4 mecanismos interrelacionados que intervienen en la aparición del ojo seco, que sería la inestabilidad lagrimal, la hiperosmolaridad de la lágrima, la inflamación y las lesiones de la superficie ocular. Podemos clasificar al ojo seco según la clasificación de ojo seco de International Dry Eye Boards en 2 subtipos, y en la mayoría de los casos existe un solapamiento entre ambos mecanismos. El primer subtipo sería por deficiencia acuosa, que lo podemos dividir en 2, en ojo seco por síndrome de Sjögren, que puede ser primario o secundario, o ojo seco sin síndrome de Sjögren. Este puede darse por 3 causas, que sería la deficiencia lacrimal, que sería primaria, por ejemplo, en lo que es la sequedad ocular senil, a la alicramia congénita o lo que es la disautomía familiar. Y la secundaria, que sería por infiltración inflamatoria, neoplasias de la glándula lacrimal, SIDA, enfermedad de injerto contra huésped, ablación de la glándula lacrimal o del nervio lacrimal, o por obstrucción de lo que es el conducto de la glándula lacrimal, que se daría, por ejemplo, en lo que es el tracoma, en el pemfigoide cicatrizal, en lo que sería las causticaciones, el síndrome de Steve Johnson, y por lo que es la hiposecreción refleja, que puede ser sensitiva por uso de lentes de contacto, diabetes, una cirugía refractaria o queratitis neurotrófica, o por bloqueo motor, que sería lesión del nervio facial, o por fármacos sistémicos. Y el segundo subtipo sería por evaporativo, que se puede dividirse en intrínseco y extrínseco. El intrínseco tenemos por 4 tipos, que sería lo que es la deficiencia de las glándulas de Meibonio, por ejemplo, en lo que es la blefaritis posterior y acné tipo rosácea, en lo que serían los trastornos de la apertura palpebral, por ejemplo, la exposición escleral excesiva, lo que es la retracción palpebral, la proptosis y lo que es la parálisis facial. La baja frecuencia de parpadeo, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, el uso prolongado de lo que son las pantallas de ordenador, la lectura o ver televisión, y fármacos como lo que serían los antihistamínicos, los beta bloqueadores, los antiespasmódicos y los diuréticos. Y los extrínsecos sería por lo que es la hipovitaminosis de tipo A, medicamentos tópicos, lo que sería el uso de lentes de contacto y enfermedades de la superficie ocular, como serían las conjuntivitis alérgicas. Hablaremos de lo que es el síndrome de Sjögren. Esta es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por la inflamación linfocitaria y la destrucción de las glándulas lacrimales salivales, y puede encontrarse también la destrucción de otras glándulas de otros órganos endocrinos, que se caracteriza por una triada clásica, que sería el ojo seco, la sequedad bucal y el agrandamiento de la glándula parótida. Este se puede dividirse en 2, en lo que es el primario y el secundario. El primario se da de forma aislada y afecta más a mujeres, mientras que el secundario se asocia a otras enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. Algunos criterios diagnósticos según the American College of Rheumatology, para los pacientes que tienen ya una clínica, un cuadro que sugiere lo que es el síndrome de Sjögren, sería positividad para anticuerpos anti-SSA o anti-SSB, o factor reumatoide positivo más anticuerpos antinucleares que sean significativamente positivos, o algún cierto grado de tinción de la superficie ocular, o algún grado de lo que es la acielodenitis linfocítica local en lo que sería una biopsia de las glándulas salivales. En el cuadro clínico podemos encontrar tanto síntomas como signos. Los síntomas oculares serían la sensación de sequedad o arenilla y quemazón, que es lo más frecuente, o secreción limamentosa, o lo que serían borrosidades visuales transitorias, enrojecimiento, aglutinaciones en las pestañas. Como signos tenemos la blefaritis posterior, que esta puede ser seborreica, con disfunción de la glándula de Meibonio, que es frecuente. En la conjuntiva tendríamos enrojecimiento. Podríamos encontrar resultados en las tinciones con fluorescencia o rosa de Belgana,
lo que es la queratinización y lo que es la conjuntivocalasia, que este es una consecuencia y un factor que va a empeorar la irritación ocular crónica por ojo seco. Eso se llama conjuntivo acalasia. Perdón, doctora, un error transcribiendo. Bien. En la película lacrimal, en el caso del ojo seco, la mucina va a estar contaminada con lo que serían lípidos que se van a acumular en la película lacrimal. Van a ser tanto partículas y dendritos que se mueven en cada parpadeo, como podemos ver en la imagen de abajo. En las pruebas complementarias, estas las vamos a usar tanto para confirmar y cuantificar el diagnóstico clínico del ojo seco. Entre los parámetros tenemos lo que es la estabilidad de la película lacrimal mediada por su tiempo de rotura, en el cual tenemos el BAT, que es un intervalo entre el último parpadeo y la aparición del primer punto de desecación. En la producción lacrimal tenemos lo que es el test de Schimmer, que es también el aclaramiento de la fluorescencia y la osmolaridad lacrimal. Y para la enfermedad de superficie ocular, es el aclaramiento de la fluoresceína. Fluoresceína y osmolaridad lacrimal. Gracias, doctora. Enfermedad de la superficie ocular, para lo cual tenemos las tinciones corneales y lo que sería la citología de impresión. Entonces, hablamos del tiempo de rotura de la película lacrimal, que sería el BAT. Este es un método que se instala en el fondo de saco inferior con lo que es la fluoresceína al 2%, y posterior al parpadeo van a aparecer los puntos o líneas negras en la película teñida con fluoresceína. El método es instilando, no es que se instala. O sea, es decir, se ponen gotitas de fluoresceína al 2% en el fondo de saco inferior. Ya, doctora. Y esto nos va a indicar la formación de áreas de desecación. Este se valora cuando es inferior a los 10 segundos. Vamos a considerar la sospecha de la enfermedad y este se va a darse en deficiencia acuosa y en trastornos de lo que es la glándula de Meiboni. En el caso de la prueba de Schimmer, este va a medir la producción lagrimal acuosa a través de lo que es el grado de humectación en lo que es la tira de papel de filtro especial, que va a medir aproximadamente 5 milímetros de ancho y 35 milímetros de largo. Tenemos lo que es el test con anestesia y el sin anestesia, que sería el Schimmer 2 y el Schimmer 1. El con anestesia mide la secreción básica y en el sin anestesia va a medir la máxima secreción básica sin la secreción refleja. Primero se va a secarse todo lo que es el exceso lacrimal y se va a doblarse los 5 milímetros de un extremo del papel de filtro y se va a insertarse en la unión de los tercios medio y externo del párpado inferior. Y bueno, procuraremos no tocar lo que es la córnea ni las pestañas para no producir algún reflejo lacrimal. Y se va a mantenerse los ojos cerrados sin apretar. A los 5 minutos se va a retirarse el papel con filtro y se va a medirse la longitud de humedecimiento que tenga el pliegue. La valorización se va a considerarse cuando es menor a 10 milímetros a los 5 minutos sin anestesia o menor a los 6 milímetros con anestesia. Los resultados anómalos van a reforzar lo que sería este diagnóstico de síndrome de Sjögren. En lo que serían las tinciones de la superficie ocular, tenemos lo que es la fluoresceína. Este va a teñir lo que es el epitelio corneal y conjuntival en los sitios que tengan la lesión. La rosa de Belgana, este es un colorante que tiene afinidad para las células epiteliales muertas o Es rosa de Bengala. Bengala. Sí, doctora. Bien, esta tiene afinidad para las células epiteliales muertas o que estén desvitalizadas. Y vamos a poder distinguir lo que serían los filamentos y las placas corneales. Y este se emplea una solución del 1%, ya que es muy irritante. El verde de lisamina, este va a teñir de un modo similar a la rosa de Belgana, pero este produce una menor irritación. Tenemos los que serían los patrones de tinción interpalpebral de la córnea o de la conjuntiva, que este va a ser típica de la deficiencia de la lágrima acuosa, la tinción conjuntival superior, que va a indicar queratoconjuntivitis límbica superior, y la tinción inferior de la córnea y la conjuntiva, que aparece a menudo en pacientes que tienen blefaritis o hayan tenido bastante exposición. En el tratamiento, la etiopatología en sí del ojo seco generalmente es irreversible,
por lo que el tratamiento está más dirigido a controlar los síntomas y evitar las alteraciones de la superficie ocular. Entonces vamos a tener un tratamiento según el nivel de gravedad. En el nivel 1 se considerará lo que es la educación, modificaciones ambientales y dietéticas, así como la revisión de las mediciones sistémicas. Se puede darse lágrimas artificiales, incluidos geles y pomadas, y lo que sería una terapia palpebral. En el nivel 2 usaremos lágrimas artificiales sin conservantes, antiinflamatorios, corticoides tópicos y ácidos omega 3. También podemos usar tetraciclina, tampones puntuales, secretagogos, pilocarpina, y así como serían gafas de cámara húmeda y cubiertas laterales para las gafas. En el nivel 3 utilizaremos lo que son los colirios de suero, lentes de contacto y la oclusión puntual permanente. Y en el nivel 4, antiinflamatorios sistémicos, la cirugía, que puede ser una cirugía palpebral, un autotransplante de glándula salival o un trasplante de mucosa o membrana amniótica. En el caso de las lágrimas artificiales, estas tienen una formulación relativamente simple, que no tienen una complejidad tanto bioquímica como estructural, en sí similar a lo que es la película lacrimal. Bueno, la frecuencia óptica de instalación va a variar según la composición y la gravedad del ojo seco. Inclusive se le puede recomendar a los pacientes que sea según la sintomatología que los pacientes presenten. Si les empieza a haber molestias, pueden ponerse sus lágrimas. Entre los colirios y geles tenemos los derivados de celulosa, que estos van a ser adecuados para los casos leves, como lo que tenemos la hipromelosa y la metilcelulosa. En los geles de carbonato, estos se caracterizan porque se adhieren a la superficie ocular y tienen un efecto duradero. Se llama gel de carbómero. Perdón, Carbonato es otro tipo de sustancia. Gel de carbómero. Este se va a adherirse a lo que es la superficie ocular y tiene un efecto más duradero, pero puede ocasionar visión borrosa. Tenemos lo que es el alcohol de alcohol polivinílico, que este va a aumentar lo que es la persistencia de la película lacrimal y es útil para las deficiencias de mucina. Tenemos a lo que es el hialuronato sódico, la povidona, la glicerina y lo que es el propilenglicol y lo que es el polisorbato. Y lo que son los el dicofosol, que es un fármaco nuevo, que es básicamente un secretagogo tópico. Las lágrimas artificiales podemos tener de distintos tipos, como lo que serían las pomadas, los nebulizadores, los mucolíticos o conservantes. En las pomadas, estas si contienen vaselina, se pueden aplicarse al acostarse como un complemento a lo que serían los colirios y los geles, y no sirven a otras horas, ya que también pueden causar visión borrosa. Lo que serían los nebulizadores palpebrales se aplican con el ojo cerrado. Estas contienen liposomas con moléculas que estabilizan la película lacrimal y reducen la evaporización. Los insertos de lágrima artificial se van a colocarse 1 a 2 veces al día y ofrecen un efecto terapéutico más duradero. Lo que son los mucolíticos, aquí tenemos el colirio de acetilcisteína al 5%, que sirve para disolver los filamentos y las placas mucosas corneales. Y los conservantes, que serían los colirios en sí sin conservantes, que son preferibles a los fármacos conservantes, salvo en los casos más leves. Y siempre hay que usarlo de unas 3 a 4 veces al día. En el caso de la oclusión puntual, este se utiliza para reducir el drenaje. Este reduce en sí el drenaje lacrimal, por lo que mantiene las lágrimas naturales y prolonga el efecto de las lágrimas artificiales. Este es útil en los pacientes que tienen queratoconjuntivitis de moderada a grave, que no responda a las instalaciones de las lágrimas artificiales. Tenemos la oclusión transitoria, que se logra introduciendo tampones de colágeno en los canalículos, la oclusión prolongada reversible, que son tampones de silicona o tampones de colágeno de larga duración, de 2 a 6 meses. La oclusión permanente, esta solo debe llevarse a cabo en pacientes que tengan ojo seco grave, que no hayan respondido favorablemente que no hayan respondido favorablemente. En lo que serían los antiinflamatorios,
tenemos lo que serían los corticoides tópicos, que estos son complementarios a las exacerbaciones y son preparados de baja potencia, como sería la fluorometalona. Los suplementos de ácidos grasos omega, como por ejemplo el aceite de pescado omega 3 o el aceite de linaza, ya que estos pueden mejorar los síntomas y reducir el uso de medicación tópica. Las tetraciclinas orales, ya que pueden controlar las blefaritis asociadas, especialmente la meibomianitis, y reducir los niveles de mediadores antiinflamatorios de lágrimas. En el caso de los lentes de contacto, estos se van a usarse con reservorio de líquido detrás de la lente, siendo además eficaces para aliviar los síntomas por alteraciones corneales secundarias. Y debemos advertir el riesgo al paciente de una queratitis bacteriana si no se trata bien estos lentes. Los lentes de EMA de baja hidratación se consideran para los ojos moderadamente secos, y los lentes de elastómero de silicona, estos no tienen agua y transmiten muy bien lo que es el oxígeno, por lo que son eficaces para proteger la córnea que tiene deficiencia extrema de la película lacrimal. Y otras opciones tenemos las inyecciones de toxina botulínica, que se va a colocarse en el músculo orbital, ya que puede ayudar a controlar el blefaroespasmo, que con frecuencia es el músculo orbicular. Perdón, el orbicular del párpado. Músculo orbicular del párpado, ya que nos va a ayudarnos a controlar lo que es el blefaroespasmo, que se acompaña frecuentemente al ojo seco grave. Los agonistas colinérgicos orales, ya que pueden reducir los síntomas de sequedad ocular y bucal en los pacientes con síndrome de Sjögren, como lo que es la pilocarpina de 5 miligramos 4 veces al día o lo que es la cibimetilina. Y los trasplantes de glándulas submandibulares, estos en los casos de ojo seco extremo, los cuales requieren una cirugía complicada y pueden dar lugar a niveles excesivos de moco en la película lacrimal. Y los colirios de suero, como por ejemplo el suero autólogo o de cordón umbilical, ya que han conseguido mejorías subjetivas y objetivas en algunos estudios que se realizan en pacientes con ojo seco. Eso sería todo, doctora. Bien. Mariluz Sánchez. Sí, doctora. ¿Qué tal, Mariluz? ¿Hay alguna pregunta en referencia a lo del ojo seco? No, doctora. No. Bien. ¿Puedes iniciar la presentación de uveitis? Sí, doctora. Ya, listo, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el síndrome de ojo seco? ¿Alguno de ustedes tuvo dificultad para subir las presentaciones de las clases pasadas? Disculpe, pero yo no llegué a subirlas completamente, que me faltaron un par. Ya, ¿quién más le falta para aperturar solamente personalizado? ¿Solamente tú, Benjamín? Parece que sí, ¿no? Lo voy a aperturar más tarde. Sí, Creo dime, que Adriana. Jorge Álvarez también. Ya, listo. Lo voy a aperturar entonces, terminando la clase por el espacio de 1 hora, ¿ya? Doctorita, disculpe, ¿me podría considerar en la lista, por favor? No pude conectarme a tiempo. Ya, Judith, lo voy a poner al final. Me hace recordar, por favor. Muchas gracias, doctora. Adelante, Mariluz. Ok, doctora. Doctora y compañeros todos, buenas noches. Voy a presentar el tema de uveitis.
Para comenzar, ¿qué es la uveitis? Es la inflamación del tracto uveal que afecta no solamente la uvea, sino también estructuras adyacentes a esta. Según la clasificación anatómica de la uveitis, tenemos la anterior, intermedia, posterior y la iridociclitis, que afecta la iris y la parte anterior, ¿no? Ciliar. La intermedia afecta la parte posterior del cuerpo ciliar, el pars plana y la periferia extrema de la retina y coroides. Y la clasificación de tipo posterior afecta detrás del borde posterior, a afectar, ¿no? Como dice, todo el tracto uveal. La clasificación clínica de la uveitis se clasifican en dos, que va a ser la aguda y crónica, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, la aguda vemos que tiene un inicio sintomático tipo brusco y persiste 8 semanas o menos de este tiempo. Y la crónica, pues van a presentarse más de 3 meses. Tiene un inicio de tipo insidioso, asintomático, y puede haber exacerbaciones agudas y subagudas de inflamación. Ahora tenemos otra clasificación de tipo etiológica, que se va a dividir en dos, exógena y endógena. Exógena por lesiones externas a la uvea o invasión de microorganismos. Y endógena, causadas también por microorganismos o agentes asociado a enfermedades del paciente, infecciones y entidades con uveitis. Los hallazgos clínicos que vamos a encontrar van a ser dentro de los síntomas, fotofobia, va a presentar dolor, enrojecimiento, una disminución de la visión, lagrimeo. En la uveitis anterior, los signos que va a presentar va a ser en la uveitis y tiene tinte violáceo, y en los precipitados corneales que van a ser depósitos celulares, sobre todo corneal, y suelen formarse en la zona media y inferior de la córnea. Entonces, en la uveitis anterior, vamos a ver la forma espolvoreada endotelial, donde aparece en esta misma, que van a ser exacerbaciones subagudas de la inflamación crónica, y los precipitados corneales de tamaño medio, que se producen en la mayoría de tipo de uveitis anterior, tanto aguda y crónica. Disculpen. En los precipitados corneales grandes, suele ser de variedad en grasa de córnea y tiene un aspecto graso y serio. Suelen estar Se llama precipitados en grasa de carnero. Perdón. Como ya precipitados corneales, como dijo, el de grasa de carnero, y tiene un aspecto graso y serio. Suelen estar en uveitis granulomatosa. Los precipitados corneales recientes tienden a ser, como vemos en imagen, blancos y redondos. Los precipitados corneales antiguos son pigmentados. Los precipitados corneales antiguos, como dije, son pigmentados y son también grandes. Presentan un aspecto de vidrio deslustrado y alinizado. Los nódulos en la iris presentan signos de inflamación granulomatosa, como son los nódulos de Cope, que son pequeños y están situados en el borde pupilar. Y los nódulos de Busacca son menos frecuentes y están localizados sobre la superficie del iris, alejados de la pupila. También encontramos las células del humor acuoso, que son indicativos de inflamación activa. El número de células debería ser valorado de un rango de 0 a +4.
Y las células del humor vítreo anterior debería compararse en densidad con el del humor acuoso. También encontramos la turbidez de humor acuoso, que es el resultado de las proteínas del humor acuoso a través de los vasos sanguíneos lesionados del iris. No siempre indica inflamación activa y por ende indica un tratamiento, ¿no? Si se encuentra en rango de 0 a 4. Las sinequias posteriores van a ser adherencias entre superficie anterior del cristalino y el iris y se forma durante el ataque de uveitis anterior aguda, ya que la pupila es pequeña y las sinequias posteriores de 360 grados es una seclusión pupilar que impide el paso del humor acuoso desde la cámara posterior a la anterior, originando un abombamiento hacia delante del iris, a lo cual se le va a denominar el iris bombé. Ahora, con respecto a la uveitis anterior, como les mencionaba, dentro de los signos se va a encontrar la infiltración celular del humor vítreo, la denominada vitritis, con pocas células en la cámara anterior. Va a haber una ausencia de lesiones inflamatorias focales en el fondo de ojo. Los síntomas que presentan pueden ser, se denomina como moscas volantes, aunque a veces el paciente tiene afectación de la agudeza visual. Y esta afectación es causada por el edema macular cistoide, que suele haber en la uveitis anterior. Con respecto a la uveitis posterior, los síntomas que presentan estos pacientes es inflamación del segmento posterior. También se incluye estas moscas volantes y afectación de la vista. Se va a encontrar la coroiditis activa, que afecta la fovea y el haz papilomacular. Los signos vamos a encontrar en el uveitis posterior cambios vítreos. Se va a encontrar turbidez, opacidades y también con frecuencia el desprendimiento vítreo posterior. Entonces, aparte de los cambios vítreos, también encontramos la coroiditis, que se caracteriza por manchas grisáceas o amarillentas, con bordes marcados. La uveitis asociada a artritis. Estas también están o tienen una alta frecuencia de asociación a esta enfermedad, a las espondiloartropatías. Son un grupo de formas solapadas de artritis inflamatoria que afecta de forma característica la columna vertebral y la entesis. La espondiloartropatía, la espondilositis anquilosante, la artritis psoriásica y asociada también a la artritis enteropática. En la uveitis asociada a artritis, se dice que estos pacientes presentan o están relacionados a antígenos de histocompatibilidad tipo B27 y en menor grado el CB6, ¿no? Que están en estrecha relación con la espondiloartropatía. La presentación suele ocurrir durante la juventud y en ocasiones durante la infancia. ¿Qué es característico, ¿no?, de las espondiloartropatías? Que dentro de su epidemiología se sabe que se da más en pacientes jóvenes. Y claramente está asociada, ¿no? Si se une con la uveitis, que la epidemiología o las personas que están asociadas a estas no van a cambiar, ¿no? La sacroileitis y espondilitis presentan como malestar unilateral o bilateral. La entesopatía afecta característicamente la fascia plantar e inserción del tendón de Aquiles y columna. Las enfermedades inflamatorias intestinal pueden ser subclínica, se presenta en proporción sustancial de pacientes. Algunos de ellos presentan una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Pueden presentar lesiones genitourinarias que se producen en forma característica en pacientes con síndrome de Reiter.
Ya. Entonces, vamos a hablar un poco de la espondilitis anquilosante. Esta enfermedad afecta principalmente a las articulaciones tanto sacroiliacas y del esqueleto axial. Se asocia con frecuencia a enfermedad inflamatoria intestinal, pero no se producen lesiones genitourinarias. Con respecto a la presentación, en algunos casos se presenta la iris, que es la primera manifestación clínica de la espondilitis anquilosante. Se produce en jóvenes de sexo masculino, tipo unilateral, de forma aguda, y a los cuales se recomienda realizar una radiografía, ¿no?, de las articulaciones sacroiliacas, con independencia de la presencia o la ausencia de síntomas de la parte baja de la espalda. El diagnóstico de la espondilitis anquilosante, su clínica, es importante porque el tratamiento adecuado puede prevenir, ¿no?, el desarrollo de más cambios estructurales en la columna. La iritis aguda, que es recurrente y no granulomatosa, aparece en un 30% de este tipo de pacientes, de estos pacientes con espondilitis anquilosante. Y también refieren que el 30% son varones, ¿no?, con iritis aguda. Otro aspecto importante es que están relacionados al HLA-B27, como les mencionaba. Es una asociación fuerte, ¿no?, entre la espondilitis anquilosante, el HLA-B27 y una iritis aguda. El síndrome de Reiter se define como un episodio de artritis periférica de más de un mes de duración que tiene un lugar junto a la uretritis o cervicitis. Afecta mayormente a los varones, comparados con las mujeres. En un 70% son positivos al HLA-B27 y en un 60% estos pacientes suelen presentar sacroileitis. Suelen presentar artritis, que esta artritis afecta a las articulaciones, como van a ser el de la rodilla y el del tobillo. Presentan entesopatía, que van a incluir la fascitis plantar, la tendinitis, bursitis y periostitis calcánea. Los signos extraarticulares del síndrome de Reiter son úlceras bucales, que van a ser indoloras, van a presentar lesiones cutáneas escamosas en forma de placa, presentan erosión eritematosa e indolora en el glande, presentan cambios unguiales que son frecuentes y presentan insuficiencia aórtica. Esta suele ser poco frecuente. Reiter, tienen conjuntivitis. Esta conjuntivitis va a ser bilateral, va a ser mucopurulenta y suele seguir aparte de estas, que es bilateral y mucopurulenta, suele seguir a la uretritis al cabo de 2 semanas, ¿no?, y precede al inicio de la artritis. Otro signo ocular es la iritis aguda. Se presenta un 20% de estos pacientes. Con el primer ataque es la queratitis. Puede ocurrir de forma aislada o en asociación con la conjuntivitis. Esta queratitis consiste en unos epiteliales puntiformes superpuestas. Por otra enfermedad es la artritis psoriásica. Esta artritis psoriásica representa el 7% de los pacientes que tienen psoriasis. Afecta a ambos sexos, ¿no? No es como los otros, que afecta mayormente a varones. Como hemos visto, este sí afecta tanto a mujeres como varones y se asocia con una prevalencia del HLB27 y del B17. La artritis puede presentar uno de los siguientes hallazgos: una afectación en la articulación, como sabemos, interfalángica distal, junto a cambios unguiales. Presentan espondilitis anquilosante, como ya sabemos, asociada al HLA-B27. Presentan enfermedad periférica pausiarticular y una afectación periférica simétrica,
que simula, ¿no? O se podría confundir con una artritis reumatoidea. También presentan una artritis mutilante que afecta a alguno de los dedos, que suele ser rara esta característica. También estos pacientes con artritis psoriásica suelen presentar inicialmente cambios unguiales, que suelen consistir en un punteado. Y dentro de los signos oculares, presentan conjuntivitis en un 20%. Estos pacientes presentan una iritis aguda. En algunos pacientes con iritis aguda se presenta también queratitis en forma de infiltrados corneales y pueden presentar un síndrome de Sjögren, ¿no? Secundario, que es poco frecuente. La artritis crónica juvenil que presentan es una afectación inflamatoria poco frecuente e idiopática. La duración suele ser de 3 meses y se desarrolla en niños antes de los 16 años. Los pacientes son seronegativos para el factor reumatoideo. Según la presentación, tiene un inicio y la extensión de la afectación articular durante los primeros 6 meses. La artritis crónica juvenil tiene 3 presentaciones: el de inicio pausiarticular, inicio poliarticular y el de tipo sistémico. El pausiarticular supone cerca del 60% de los casos, afecta a las niñas con una frecuencia mayor de 5 veces. Tiene el pico máximo de edad al inicio es de alrededor de los 2 años. La artritis afecta 4 menos articulaciones, generalmente la articulación que afecta es la rodilla, y presenta una uveitis, ¿no? Que podría ser el inicio precoz de una artritis crónica juvenil. Y aparte de ello, unos hallazgos positivos a ANA y el HLA-DR5. Ahora, el tipo poliarticular es el 20% de todos los casos, afecta a niñas en una comparación de 3 a 1, y su inicio puede producir a lo largo de la infancia. La artritis suele afectar 5 más articulaciones, ¿no? Comparado con la pausiarticular, que son 4. Y el tipo sistémico representa el 20% de los casos. La enfermedad se desarrolla con igual frecuencia en niños y niñas y puede aparecer a cualquier edad. La detección de uveitis es tipo asintomático. Es muy importante que los niños de riesgo sean sometidos a un control regular durante al menos 7 años desde el inicio de la artritis. La frecuencia de la exploración con lámpara de hendidura dependen de varios factores de riesgo. Los signos oculares que van a presentar la uveitis anterior en la artritis crónica juvenil es crónica, no granulomatosa y bilateral en el 70% de los casos. Es poco frecuente que los pacientes con uveitis inicialmente unilateral presentan afectación del segundo ojo después de más de 1 año. Ya. La presentación es de tipo asintomática y la uveitis suele detectarse en una exploración habitual con lámpara de hendidura. Es raro que los pacientes se quejen, aunque algunos refieren un aumento de este signo, ¿no? Que es de las moscas volantes vítreas. El curso clínico sigue una de las pautas siguientes. En un 10% de los casos, la inflamación intraocular es muy leve, no asociada con precipitados corneales. Dentro del 15% de los pacientes sufren un ataque de uveitis que dura menos de 4 meses, con una gravedad de la inflamación que varía de +2 a +4. Células en el humor acuoso. La queratopatía en banda a iridociclitis crónica, asociada con agentes citotóxicos. Y al 50% de los casos, la uveitis es moderada y persiste durante más de 4 meses. El inicio sistémico suele ser anual, el inicio poliarticular cada 9 meses, el inicio poliarticular más ANA cada 6 meses y el inicio pausiarticular cada 4 meses.
Ahora, con respecto a la polímicos, primero que es una enfermedad poco frecuente, se caracteriza por inflamación recurrente del cartílago del oído externo, se ve en la imagen, así como de los cartílagos nasales, costales, los traqueales y laringios. Entonces, al tener una inflamación recurrente en los cartílagos laringios, esta puede dar lugar, ¿no?, a una obstrucción de tipo laringia. Otros signos sistémicos que van a presentar estos pacientes es una artritis tipo transitoria con fiebre. Artritis transitoria pueden presentar fiebre, una enfermedad cardiovascular y presentar anemia. Ahora, dentro de la policondritis recurrente, con respecto a los signos oculares en este tipo de pacientes, presentan una uveitis anterior en el 10% de los casos, aparece una epiescleritis y escleritis en un 30-60%, y otras complicaciones que son menos frecuentes son la queratoconjuntivitis seca, la ulceración corneal marginal y la retinopatía exudativa. Ahora, en el tema de la uveitis en enfermedades sistémicas no infecciosas. Ahora, enfermedades sistémicas no infecciosas tenemos a la sarcoidosis. Es un trastorno multisistémico frecuente e idiopático, caracterizado por la presencia de granulomas no caseosos que pueden afectar virtualmente cualquier órgano del cuerpo de forma aislada o combinada. Tenemos la enfermedad aguda, que se da durante la tercera década de la vida, dura semanas y la presentación puede ser a través del síndrome de Lofgren, el Herford o la parálisis del séptimo par craneal. El síndrome de Lofgren, por síntomas como fiebre, eritema nudoso, linfadenopatía iliar bilateral y la artralgia. El síndrome de Herford va a presentar fiebre, hipertrofia parotidia y uveitis. Y la parálisis del séptimo par craneal, no asociada con otras afectaciones neurológicas. También vamos a tener la enfermedad de tipo o de inicio insidioso. Esta aparece durante la quinta década de la vida y los síntomas que presentan son fatiga, disnea y artralgia. Ahora, con respecto a lo que a lo más importante, ¿no?, los signos oculares, en un 30% de estos pacientes, los signos oculares aparecen en un 30% de los pacientes con sarcoidosis sistémica. El segmento posterior está afectado en un 25% de los pacientes. Van a presentar lesiones del segmento anterior, queratoconjuntivitis seca, tienen o presentan uveitis anterior bilateral agudo crónico, tienen vitritis difusa o opacidades en copo de nieve, presentan periflebitis en sarcoidosis del segmento posterior, granulomas coroidales, retinopatía sarcoidótica, que es una opacidad vítrea, denominado gotas de cera, presentan granulomas retinianos y prerretinianos, además de hemorragias retinianas. Dentro de los signos oculares pueden desarrollar neovascularización retiniana periférica, que creo que es más como una complicación. También tener o producir lesiones del nervio óptico. El tratamiento en estos es los corticoides de tipo sistémicos, que se le va a dar, ¿no?, en estos pacientes con enfermedad del segmento posterior grave, en especial si está afectado el nervio óptico. Ahora, en la enfermedad de Behçet, primero los signos sistémicos se presentan en la tercera y cuarta década de la vida. El diagnóstico se da a través de las ulceraciones aftosas orales recurrentes que presentan, o estos pacientes presentan una ulceración genital, afectación ocular y una prueba de patergia positiva. Los signos oculares que presentan estos tipos de pacientes con enfermedad de Behçet, en un 70% presentan inflamación intraocular recurrente de tipo bilateral en ambos ojos y no granulomatosa. Los pacientes con afectación del segmento posterior, el pronóstico visual a largo plazo suele ser malo.
Este tipo de pacientes presentan una iridociclitis recurrente aguda asociada a hipopión transitorio. Tiene retinitis con infiltrados retinianos blancos, necróticos y superficiales. Presenta periflebitis retiniana oclusiva, el derrame difuso, va a dar lugar a un edema retiniano difuso, un edema macular cistoide y edema o hiperemia del disco óptico. Presenta una exudación retiniana masiva aguda, una vitritis, que puede ser de tipo grave y persistente. El estadio final de la enfermedad se va a caracterizar por retina y disco óptico atróficos, una atenuación y revestimiento vascular y una cicatrización corioretiniana variable. En el síndrome de Koyanagu-Harada, primero que es un trastorno tipo Koyanagi Arada. Koyanagi. Koyanagi, sí, alguien que ha hecho la presentación y te lo habrá pasado, no lo ha hecho bien, no lo ha escrito bien, me parece. Continúa, Mariluz. Ok, doctora. Ya. Dentro del síndrome de Koyanagi-Harada, es un trastorno multisistémico idiopático que afecta a personas de piel pigmentada. Es frecuente en japoneses. Dentro de los signos oculares que van a presentar en estos pacientes es iridociclitis granulomatosa crónica, afectación del segmento posterior, coroiditis multifocal, desprendimiento multifocales de la retina sensorial, desprendimiento retiniano exudativo y lesiones residuales. Respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a encontrar la colitis ulcerosa, que es la enfermedad inflamatoria recurrente, poco frecuente, idiopática y crónica, que afecta el recto y se extiende en dirección proximal hasta afectar parte o todo el intestino grueso. Los signos oculares que presentan este tipo de pacientes es la iridociclitis aguda, que puede estar sincronizados con las exacerbaciones de la colitis, y la incidencia es mayor si se asocia a espondilitis anquilosante. También dentro de los signos oculares encontramos los infiltrados corneales periféricos y la papilitis. Ahora, con respecto, dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, como sabemos, también encontramos a la enfermedad de Crohn. Estos pacientes con enfermedad de Crohn, dentro de sus manifestaciones oculares, presentan una iridociclitis aguda, conjuntivitis, epiescleritis, infiltrados corneales periféricos, inflamación del segmento posterior. Ahora, con respecto a la nefritis, dentro de la nefritis tubulointersticial, la nefritis tubulointersticial y la uveitis es una reacción de hipersensibilidad infrecuente mediada por el riñón. Los agentes son fármacos, antibióticos y AINES, y la enfermedad renal suele preceder al inicio de una uveitis. Con respecto a la glomerulonefritis por IgA, es una enfermedad renal frecuente que se encuentra en el mesangio glomerular. Y en estos pacientes, las manifestaciones oculares que se pueden presentar es la iritis, la keratoconjuntivitis y la escleritis. Con respecto a la uveitis en infecciones sistémicas crónicas, tenemos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las complicaciones oculares son muy frecuentes y se producen en un 75% de los pacientes con SIDA. La clasificación de las complicaciones oculares se divide en 4, en una microangiopatía retiniana, en infecciones oportunistas, tumores
y en lesiones neurooftalmológicas. Las complicaciones del segmento anterior se pueden presentar en pacientes que tienen molusco contagioso, sarcoma de Kaposi, el herpes zóster oftálmico y la queratitis por virus del herpes simple. Continuando con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tenemos las infecciones oportunistas y encontramos los protozoos, la neumonía por neumocistis carini, enfermedad diseminada y toxoplasmosis, el virus, que va a producir la retinitis por citomegalovirus, la colitis también por esta, y lesiones por virus del herpes invasivas persistentes. Infecciones por hongos, más de la criptococosis y candidiasis esofágica, e infecciones oportunistas por bacterias, vamos a encontrar las micobacterias atípicas y tuberculosis extrapulmonar. La clasificación de las complicaciones oculares presenta un 75% en pacientes con SIDA. Van a presentar microangiopatía retiniana, infecciones oportunistas, tumores y lesiones neurooftalmológicas. Las complicaciones del segmento anterior tenemos producidas por el molusco contagioso. En esta vamos a ver que se van a ver lesiones en párpados múltiples. Si se encuentran cerca del borde palpebral, pueden llegar a una conjuntivitis folicular y una queratitis epitelial. En pacientes con sarcoma de Kaposi, aparece después de una infección post-neumocitis carini. Los tumores palpebrales o conjuntivales en su conjunto se presentan en un 20% de los casos. En el herpes zóster oftálmico lleva un curso clínico más grave y su aparición en personas jóvenes debe sospechar, ¿no?, de SIDA. La queratitis por herpes simple es más frecuente en pacientes con SIDA y las dendritas se localizan en la córnea periférica. Y en la queratitis microsporidiana es crónica, bilateral, infrecuente y presenta lesiones epiteliales difusas y finas. Con respecto a la microangiopatía retiniana, esta se va a presentar en el 60% de los pacientes con SIDA. Se caracteriza por manchas algodonosas que se asocian con hemorragias y microaneurismos retinianos. Las manchas son asintomáticas y desaparecen de forma casi invariable y espontánea después de varias semanas. La retinitis por citomegalovirus, esta se presenta en el 40% de los pacientes con SIDA. Presentan signos de actividad, la retinitis por citomegalovirus indolente, opacificación granular leve que progresa lentamente desde la periferia. Presenta la retinitis fulminante en el área geográfica de la opacificación confluente, densa y blanca bien definida. La vitritis es leve. Los signos de regresión son hemorragias, la opacificación y cambios difusos atróficos. Las complicaciones en la retinitis por citomegalovirus pueden presentar atrofia retiniana total y desprendimiento de la retina. El tratamiento para la retinitis por citomegalovirus es ganciclovir, foscarnet, ganciclovir intravítrea y cidofovir intravítrea. El ganciclovir es vía intravenosa. Cidofovir es intravenoso. Cidofovir. Solo va el ganciclovir intravítreo. Está bien, doctora. Ganciclovir intravítreo. Inducción cada 12 horas durante 2 a 3 semanas. El foscarnet intravenoso cada 8 horas
de 2 a 3 semanas y luego cada 24 horas. El ganciclovir intravitrio en forma de inyecciones o dispositivos de liberación retardada y el cidofovir intravenoso. Y esta se da cuando otros agentes no están disponibles. Otra patología encontramos a la coroiditis por Pneumocystis carini. El agente causal es un protozoo parásito oportunista. La presencia de afectación coroidea puede ser el signo de diseminación sistémica y extrapulmonar. La presencia de coroiditis supone un mal pronóstico. Dentro de la coroiditis producida por Pneumocystis carini, presentan lesiones coroideas planas, amarillas y redondas en número variable con diámetro que varía desde 0.3 a 3 milímetros. Son lesiones con frecuencia de tipo bilateral y no hay vitritis asociada. No hay afectación visual, incluso cuando la fovea está afectada. El tratamiento para la coroiditis es el trimethoprim intravenoso, el sulfamethoxazol o la pentamidine parenteral que induce la resolución de las lesiones en varias semanas. Otras lesiones que podemos encontrar a través de la exploración del fondo de ojo es la retinitis por toxoplasma, la retinitis por criptococos, la necrosis retiniana externa progresiva y el linfoma intraocular de células grandes. La retinitis por toxoplasma es más grave en pacientes con SIDA, es de forma bilateral, multifocal, asociado con una afectación del sistema nervioso central. La retinitis por criptococos está asociada a la meningitis, a lesiones coroidales cremosas sintomáticas y aparecen pequeñas esferas blancas en la interfase vitreoretiniana. Otra lesión es la necrosis retiniana externa progresiva causada por la varicela zoster. No responde bien al tratamiento antivírico y estos pacientes quedan ciegos en pocas semanas. Otra lesión es el linfoma intraocular de células grandes con afectación en la retina y esta simula una retinitis por citomegalovirus. Otra enfermedad es la sífilis adquirida. Como sabemos, es adquirida por transmisión sexual, causada por el Treponema pallidum. Tiene una etapa clínica y subclínica. Dentro del estadio primario se desarrolla entre 9 a 90 días, caracterizado por una úlcera, a lo cual se denomina el chancro. Sabemos que es indolora y va a presentar linfodenopatía regional. En el estadio secundario de la sífilis aparece a la 8ª semana de gestación. Hay una afectación mucocutánea frecuente, hay un exantema papular o mixto, ¿no? Maculopapular, que afecta el tronco, palmas y plantas. Y en el estadio terciario de la sífilis se desarrolla entre los 5 a 30 años. Las lesiones es aortitis, puede presentar neurosífilis y sífilis tardía benigna. La sífilis adquirida, los signos sistémicos, como vemos, acá lo que se podría añadir son las pruebas diagnósticas, ¿no? La prueba de FTABS, que es el Fluorescent Treponemal Antibody Absorption, no sé leer muy bien inglés, disculpe. Es específica para detectar anticuerpos antitreponémicos. El BDRL, que es útil para estudios de detección, y el microscopio de campo oscuro, que es para buscar las espiroquetas. Para los signos oculares que presentan los pacientes con sífilis, primero que suelen ocurrir durante los estadios secundarios o terciarios. Los signos externos que presentan es madarosis, chancro primario de la conjuntiva, escleritis, queratitis, iridociclitis en un 4%,
Corioretinitis multifocal, coroiditis unifocal, que es menos común, y la neuroretinitis. Los signos neurooftálmicos presenta pupilas de Argyll o Robertson, lesiones en el nervio óptico, parálisis motorocular del tercer y sexto par craneal y defectos en el campo visual. El tratamiento primero es una punción lumbar para detectar una neurosífilis, 12 a 24 megaunidades de penicilina sódica durante 10 días, seguido de una dosis diaria intramuscular de 2.4 durante 3 semanas, 2.4 megaunidades, ¿no? Y pacientes alérgicos a la penicilina pueden ser tratados con tetraciclina oral de 500 miligramos 4 veces por día durante 30 días. O pueden ser tratados con eritromicina oral de 500 miligramos 4 veces al día durante 30 días. Ahora, la tuberculosis. Es una infección granulomatosa crónica causada, como sabemos, por la Mycobacterium tuberculosis. Vamos a tener la tuberculosis primaria y la posprimaria. La primaria, en personas no expuestas al bacilo, produce un complejo primario en el tórax, el chancro de Gone y linfadenopatía regional. Y la tuberculosis postprimaria, resultado de una reinfección. Los signos clínicos son lesiones pulmonares, fibrocaseosas y TB miliar a partir de una diseminación hematógena. Las pruebas diagnósticas, tenemos a la prueba de esputo, buscando los bacilos, ¿no? Ácido alcohol resistentes, la radiografía de tórax, tenemos a la prueba, como sabemos, de la tuberculina y a la prueba con isoniazida, que es útil para una uveitis con TB. Los signos oculares que presentan estos pacientes con tuberculosis mencionan que no hay datos específicos de una uveitis por tuberculosis y el cuadro clínico es pleomórfico. Puede presentar una iridociclitis crónica, que suele ser granulomatosa, una coroiditis que puede ser focal o multifocal y una vasculitis retiniana, que puede estar caracterizado por una viritis moderada. El tratamiento en tuberculosis es la isoniazida, 300 miligramos, el hidrocloruro de piridoxina, 10 miligramos cada día, en combinación con la rifampicina y piracinamida, ¿no? Durante 12 meses. Lepra. Dentro de los signos sistémicos, lo primero que está causado por el Mycobacterium leprae, tiene una afinidad por la piel y los nervios periféricos. Además de ello, con respecto al ojo, está asociado al segmento anterior del ojo. Los signos oculares, pacientes con lepra que pueden presentar, es la madarosis, la conjuntivitis, epiescleritis, queratitis y escleritis. Eso dentro de las lesiones externas. También estos pacientes con lepra pueden presentar iritis. Las complicaciones más frecuentes de esta iritis, tenemos la iritis aguda, que es causada por inmunocomplejos, y la crónica, resultado de la invasión directa de la uve anterior por bacilos, que es signo característico, perlas de iris. Otra enfermedad es la enfermedad de Lyme. Dentro va a tener, ¿no?, signos sistémicos y los signos oculares. Dentro de los sistémicos, presenta manifestaciones precoces y tardías que se pueden presentar, ¿no?, en diferentes órganos. Por ejemplo, presenta en el estadio 1 un exantema patognomónico, un eritema migrans que puede acompañarse por un cuadro gripal. En el estadio 2 presenta una diseminación de las espiroquetas a los órganos, especialmente piel, corazón y articulaciones. Y en el estadio 3 puede seguir un periodo libre de la enfermedad. Y el signo principal es una artritis crónica o recurrente. Ahora, con respecto a los signos oculares, la enfermedad de Lyme, en el estadio 1 va a presentar una conjuntivitis y edema periorbitario.
En el estadio 2 presenta una inflamación intraocular en forma de iridociclitis granulomatosa, una uveitis intermedia, vasculitis retiniana y coroiditis. Y en el estadio 3 de la enfermedad de Lyme, con respecto al signo ocular, va a presentar epiescleritis, queratitis estromal y miositis orbitaria. La toxoplasmosis. La toxoplasma gondii es un protozoo intracelular obligado. El huésped definitivo de la toxoplasmosis, como sabemos, es el gato, y el intermediario va a ser el humano. Formas del parásito de la toxoplasmosis encontramos al esporocisto, al bradizoito y al taquizoito. El esporocisto se elimina a través de las heces del gato, ¿no?, que es el huésped. El bradizoito se enquista en los tejidos y el taquizoito es forma activa proliferante y responsable de la destrucción tisular y de la inflamación. Las vías de infestación pueden ser a través de la ingestión de carne poco cocida de un huésped intermedio, como puede ser el cordero o cerdo, que va a contener estos bradizoitos. Las vías de infestación también, pues a través de la ingesta de estos esporocistos o una difusión transplacentaria. Las pruebas diagnósticas que podemos hacer es un fondo de ojo, la cual se va a ver una retinitis toxoplásmica. La serología va a ser positiva, va a presentar anticuerpos, pruebas indirectas de anticuerpos e inmunofluorescentes y las pruebas de hemaglutinación. Y otra puede ser ELISA. Los signos sistémicos, adquirida aguda, es en un individuo inmunocomprometido, suele ser asintomática. En algunos casos puede haber linfadenopatía y fiebre. Algunos presentan meningoencefalitis con convulsiones e inconsciencia. La forma exantemática parecida a la infección por riquecias es la más rara y grave. Individuos inmunocomprometidos receptores de trasplante de órganos y SIDA, riesgo de enfermedad con compromiso vital. Dentro de la toxoplasmosis sistémica congénita, esta se va a transmitir al feto mediante la placenta cuando la mujer embarazada contrae la forma aguda. Si la madre se infecta antes del embarazo, el feto no estará afectado y la gravedad en el feto varía con la duración de la gestación en el momento de la infección materna. La retinitis por toxoplasmosis. La recurrencia de una toxoplasmosis ocular congénita curada antigua es la causa más frecuente de la retinitis infecciosa en individuos sanos. Se presenta entre los 10 y 35 años con una media de 25, cuando los quistes se rompen y liberan los taquizoitos en la célula retiniana normal. Los signos clínicos de la retinitis por toxoplasmosis o por toxoplasma es la iridociclitis, la retinitis necrosante superficial unifocal y presentan también papilitis. La iridociclitis granulomatosa o no granulomatosa es frecuente. La retinitis necrosante es adyacente al extremo de una cicatriz pigmentada e inactiva. Y la papilitis es secundaria a una retinitis activa localizada en el área yuxtapapilar. En el curso clínico, las causas de pérdida de visión puede ser la afectación directa de la fóvea o del haz papilomacular, la cabeza del nervio óptico o que dañe el vaso sanguíneo principal. También la afectación de tipo indirecta da lugar a un edema macular cistoide y pliegues maculares. Y se puede producir un desprendimiento retiniano traccional por fibrosis vítrea extensa, que suele ser rara. Las indicaciones para el tratamiento es una lesión que compromete o afecta la mácula, que compromete el haz papilomacular, la cabeza del nervio óptico o un vaso sanguíneo principal.
Otra indicación para darle tratamiento es que tenga una vitritis muy grave que causa afectación visual grave, que esta puede dar lugar a una fibrosis vítrea y de esta manera un desprendimiento, ¿no?, retiniano traccional, o que sean pacientes con SIDA. El tratamiento para una retinitis por toxoplasma es dada o se da corticoides sistémicos, contraindicado en pacientes con SIDA, clindamicina, 300 miligramos, 4 veces por día, vía oral, por 3 semanas. Sulfonamida, una dosis oral inicial, 2 gramos, seguido de 1 a 4 veces por día, durante 3 a 4 semanas. La pirimetamina, que puede ser causada por una trombocitopenia, leucopenia y deficiencia de folato. Otro tratamiento, el cotrimoxazol, combinación de 160 miligramos de trimethoprim, más 800 de sulfamethoxazol por vía oral. La citromicina, 500 miligramos cada día por 3 días consecutivos, y el atovacuona, que es de 750 miligramos 3 veces al día. La toxocariasis es causada por la ascaris intestinal común de los perros, llamada Toxocara canis. La infestación se produce por una ingestión accidental de tierra o alimentos contaminados con huevos eliminados de las heces de los perros. Las pruebas diagnósticas de la toxocariasis, ¿no?, es la prueba de ELISA y una ecografía, donde da el diagnóstico en ojos, ¿no? Estos se van a ver medio opacos y se debe excluir otras causas de leucocoria. Las formas de infestarse con esta Toxocara canis es a través de la larva migrans visceral, causada por una infestación sistémica grave que aparece a los 2 años de edad. En estos pacientes aparece una febrícula, presentan hepatoesplenomegalia, una neumonitis, convulsiones y raramente muerte. Y en la sangre suelen presentar leucocitosis con eosinofilia. La toxocariasis ocular. Estos pacientes tienen un recuento leucocitario normal con ausencia de eosinofilia. La edad promedia de presentación es de 7,5 años y las lesiones más frecuentes son un cuadro similar a la de endoftalmitis crónica, un granuloma de polo posterior y un granuloma periférico. Otras menos frecuentes es el síndrome similar a la pars planitis, a la uveitis anterior, a la papilitis óptica y el absceso vítreo localizado. La endoftalmitis crónica se suele presentar entre los 2 a 9 años. Se presenta con leucoria, estrabismo o pérdida visual unilateral. Los signos es uveitis anterior y vitritis. En algunos casos pueden existir granuloma periférico. En otros casos, la retina periférica y el pars plana están cubiertos por un exudado blanco similar al banco de nieve de la pars planitis. Y el tratamiento para una endoftalmitis crónica es a través de corticoides sistémicos o corticoides periculares, o se puede hacer una cirugía vitreoretiniana en casos de desprendimiento de esta, ¿no?, de la retina. Una consulta, ¿qué es leucoria? Leucoria es esta, no sé si decir opacidad blanca, o sea, de estas manchas blancas. ¿Dónde son las manchas blancas? ¿Alguien sabe qué son leucorias? Pupila blanca, doctora. No se llama leucoria, se llama leucocoria. Leucocoria. Ok, doctora.
Continúa, por favor. El granuloma del polo posterior es la presentación. Bueno, en la presentación va a haber una afectación visual de tipo unilateral entre los 6 a 14 años de edad. Dentro de los signos del granuloma del polo posterior, no existe uveitis anterior ni vitritis. Presenta un granuloma sólido, de tipo redondo, blanco, amarillo, cuyo tamaño varía entre 1 y 2 diámetros del disco. Se localiza en la mácula o entre la mácula y el disco óptico. Suele afectar la cabeza del disco óptico y los hallazgos asociados incluyen líneas retinianas de estrés. Una vez formado el granuloma del polo posterior, suele ser estacionario y la pérdida de la visión depende de su localización. El granuloma periférico se produce durante la adolescencia o vida adulta como resultado de la afectación visual por distorsión de la mácula. En algunos casos, la lesión puede permanecer sin detectarse toda la vida. Los signos del granuloma periférico es un granuloma hemisférico blando que puede estar localizado en el fondo de ojo. Con frecuencia se extiende bandas vítreas. La contracción de las bandas vítreas puede generar el arrastre del disco y el estiramiento de los vasos sanguíneos. En la mayoría de estos pacientes con granuloma periférico tiene un pronóstico visual excelente, pero puede aparecer algunos casos graves como la heterotropia de la mácula y el desprendimiento de la retina. La uveitis viral, tenemos a la iritis por herpes zóster. Se presenta en el 40% de los pacientes con iritis, los que tienen afectación del nervio nasal externo y tienen mayor riesgo, ¿no?, de producir. El tratamiento de la iritis establecida se trata con corticoides tópicos. El tratamiento debe continuarse durante varios meses y después se va disminuyendo de forma escalada. La uveitis viral va a presentar, dentro de sus signos podemos encontrar a la iritis no granulomatosa con pequeños precipitados. La cámara anterior presenta una leve turbidez y un número moderado de células. Dentro de las complicaciones de una uveitis tipo viral, es la atrofia del iris, que se presenta en un 20%, caracterizado del epitelio pigmentario del iris. Pueden presentar también un glaucoma secundario, que representa el 10% de estos pacientes. La necrosis retiniana aguda, que es una retinitis necrosante rara, pero devastadora, suele afectar a individuos de cualquier edad. Es una enfermedad bifásica que tiende a estar causada por el virus herpes zóster en pacientes jóvenes y en pacientes ancianos. La tríada clásica de la necrosis retiniana aguda es la arteritis y periflebitis de la vasculatura retiniana y coroidea. La otra va a ser la retinitis necrosante. Y la tercera sería, ¿no?, que va a presentar una vitritis moderada o grave. Los signos de una necrosis retiniana aguda es el revestimiento periférico de las arteriolas retinianas, el desarrollo de infiltrados retinianos multifocales. Luego de estas, va a presentar lesiones gradualmente. Estas lesiones gradualmente se hacen confluentes y representan una retinitis necrosante de espesor completo. Posterior a ello, el polo posterior suele mantenerse libre hasta que la agudeza visual se siga manteniendo buena. El curso clínico se resuelve dentro de las 4 a 12 semanas, dejando detrás una retina transparente y necrótica con atrofia del epitelio pigmentario. Las causas de pérdida visual
se puede dar a través de un desprendimiento de la retina regmatógena por formación de orificios retinianos en la zona afectada y no afectada. Otra causa es un desprendimiento de la retina, pero este va a ser tipo traccional o una neuropatía óptica isquémica. ¿No? Esas son las causas por la cual podría perder la vista este paciente. El tratamiento es a través del aciclovir sistémico, corticoides también tipo sistémico, aspirina, la fotocoagulación con láser y una cirugía vitroretiniana. La rubéola congénita. La rubéola congénita suele ser un exantema febril benigno que es derivado de la transmisión transplacentaria del virus al feto de la madre infectada. Puede dar lugar a una infección crónica grave y malformaciones. El riesgo del feto puede estar relacionado con el estadio de la gestación y el 50% de estos pacientes ocurre durante las primeras 8 semanas y el 33% durante la 9ª, 12ª semana. Las complicaciones sistémicas incluyen aborto espontáneo, una muerte fetal, sordera, microcefalia, retraso mental, entre otras. Los signos oculares que presentan estos niños con rubéola es una retinopatía, ¿no? Es la más frecuente. El hallazgo característico es un trastorno pigmentario en sal y pimienta que suele afectar al polo posterior y es más evidente en la mácula. Se puede presentar en uno o en los dos ojos. Otro signo ocular es la catarata. Es la segunda complicación más frecuente y afecta un 15% de los niños. El microoftalmos representa el 10 al 20% de estos niños y se asocia con cataratas y alteraciones del nervio óptico. El glaucoma representa un 10% de los casos en general durante el periodo neonatal. Y otras complicaciones pueden ser una opacidad corneal, iritis, atrofia del iris y errores de refracción extremo. Uveitis y endoftalmitis fúngica. Tenemos el síndrome de presunta histoplasmosis ocular. Los signos sistémicos es una infección fúngica, va a estar causada por la Histoplasma capsulatum, adquirido mediante inhalación. Los microorganismos llegan al vaso, al hígado y a veces a la coroides. La mayoría de estos pacientes, la fungemia es inocua y asintomática. Nunca se ha descrito en pacientes con histoplasmosis sistémica activa diseminada y la enfermedad tiene una prevalencia aumentada en áreas donde la histoplasmosis es endémica. Las pruebas diagnósticas para una histoplasmosis, tenemos la prueba cutánea para histoplasma, que es positiva en un 90% de los pacientes, y las pruebas de fijación de complemento, que tiene un valor limitado porque suele volverse negativo varios años después de la infección original. Los signos oculares de una histoplasmosis va a ser la retinopatía, cataratas, microoftalmos, glaucomas y también van a presentar otras. La retinopatía es la más frecuente, también denominada en sal y pimienta. La catarata es la segunda más frecuente y afecta un 15% de los niños. Los microoftalmos 10 a 20%, que se asocia a las cataratas. El glaucoma el 10%, principalmente en neonatos. Y las otras, ¿no? Los otros signos serían la opacidad corneal, iritis, atrofia del iris y errores de refracción extremos. Ya. Fernando, ¿tú crees que puedes continuar con esa parte, por favor? Ya falta poco. Fernando Pente. Sí, doctora, un momento, por favor. Ya listo. Bien, chicos, para el examen del próximo miércoles, recomiendo que hagan una revisión
sobre esta parte de uveitis, el síndrome de ojo seco, el síndrome de ojo rojo. Muy poco ingresa al examen en cuanto a los temas de anatomía, embriología, más es la parte clínica, ¿no? Revisen bien la parte clínica, cómo se diagnostica, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, un poco de terapéutica también, ¿no? La parte anatómica ya ustedes se supone que la dominan, igual que la parte de embriología. Entonces, no pongo muchas preguntas en referencia a la anatomía. Más son la parte clínica, ¿no? O sea, cómo ustedes llegan a los diagnósticos, ¿no? ¿Se puede visualizar, doctora? Sí, ahora se está visualizando. Bueno, vamos a tener el síndrome de presunta histoplasmosis ocular. Vamos a ver que el tratamiento de la maculopatía, principalmente de esta, de los ojos rojos con SPHO, es la fotocoagulación con láser de Argón, ¿no? Tanto en lo que es una hemorragia macular causada por neovascularización coroidea y el aspecto después del tratamiento con láser. También vamos a tener lo que es la uveitis y endoftalmitis fúngica, en el cual vamos a tener la candidiasis, ¿no? Que es una infección oportunista en la que el microorganismo adquiere propiedades patógenas causadas por la cándida albicans, ¿no? Vamos a ver que la candidemia, que puede dar lugar a esta afectación ocular, ¿no? Entonces vamos a ver los pacientes principales, ¿no? Entre los que están, ¿no? Los usuarios de drogas, pacientes con catéteres a domicilio durante largo tiempo y el huésped comprometido, ¿no? Dentro de los signos oculares vamos a tener el foco inicial que afecta la coroides. Vamos a ver también que los microorganismos invaden la retina y dan lugar a una retinitis multifocal. Vamos a ver que sin tratamiento antifúngico las lesiones retinianas crecen y extienden al interior del vítreo, lo que son, bueno, los algodonosos, ¿no? Imágenes algodonosas. Vamos a ver también que varias colonias unidas por bandas opalescentes en collar de perlas. Las lesiones avanzadas se caracterizan por endoftalmitis y necrosis retiniana grave y bueno, por último que se produce tracción vitroretiniana, ¿no? Y si es grave puede generar un desprendimiento de la retina traccional, ¿no? También vamos a tener lo que son los síndromes frecuentes de uveitis específica idiopática. Dentro de este vamos a tener el síndrome de uveitis de Fuchs, en el cual vamos a tener los signos clínicos, ¿no? Los síntomas de presentación, que son visión gradualmente borrosa, secundaria a la formación de una catarata, moscas volantes en el vítreo, diferenciación de color entre los dos ojos, precipitados corneales, que son patognomónicos de esta. En el humor acuoso vamos a ver turbidez débil, nunca más de 2 células. Los signos del iris va a ser la ausencia de sinequias posteriores, atrofia del estroma del iris, atrofia de la capa pigmentaria posterior, nódulos en el iris, rubiosis, midriasis, ¿no? En lo que es la heterocromía del iris, vamos a ver el ojo afectado hipocrómico, ¿no? También vamos a tener vitritis y opacidades fibrosas. En lo que es la gonioscopía vamos a tener la neovascularización, la membrana puede oscurecerse, oscurecer los detalles del ángulo, ¿no? Y lo que son las sinequias anteriores. Dentro de las complicaciones de esta vamos a tener, ¿no? La catarata y el glaucoma secundario, ¿no? Y el tratamiento es la examinación cada 6 meses para el diagnóstico del glaucoma, ¿no? También vamos a tener lo que es la uveitis intermedia, en la cual vamos a tener los síntomas de presentación, ¿no? Como los que son moscas volantes en aumento, afectación de visión central secundaria, edema macular. En lo que es la cámara anterior vamos a ver que esta va a estar inalterada o va a haber una ligera turbidez, ¿no? También va a haber lo que es la vitritis, la periflebitis, retiniana periférica leve, los bancos de nieve, que sería el pars planitis. Vamos a ver que el curso clínico va a ser de episodio único o latente crónico, ¿no? Las complicaciones de este va a ser el edema macular cistoide, cataratas secundarias, desprendimiento de retina traccional, la formación de membranas ciclíticas.
Con respecto al tratamiento, vamos a ver que es el de inyecciones de corticoides bajo la cápsula de tenon posterior, un tratamiento sistémico y lo que es la crioterapia, ¿no? También vamos a tener lo que es la iridociclitis crónica juvenil, que va a estar asociado a artritis crónica juvenil, se va a dar en mujeres. El principio de la inflamación va a ser insidioso y asintomático. Y bueno, con respecto al diagnóstico, es cuando la agudeza visual se reduce, la catarata se complica y hay una mancha blanca sobre la córnea debido a una queratopatía en bandas, ¿no? También vamos a tener lo que es la uveitis anterior aguda en adultos jóvenes, que va a estar asociado a espondilitis anquilosante. El 45% de los portadores son de HLA-B27. En el caso de mujeres, va a ser menor el porcentaje de desarrollo de espondilitis anquilosante. Y en el caso de varones positivos a HLA-B27 positivo, va a ser mayor el porcentaje a desarrollar espondilitis anquilosante, ¿no? Con respecto a lo que son los síndromes de puntos blancos multifocales idiopáticos, vamos a tener el síndrome de puntos blancos múltiples evanescentes. Y bueno, en los signos clínicos vamos a ver que el síntoma de presentación va a ser de inicio agudo, de afectación visual unilateral, ¿no? También vamos a tener las lesiones activas, que van a ser puntos blancos pequeños en el epitelio pigmentario retiniano. En el caso de la fovea, vamos a ver que esto va a ser granular, con puntos anaranjados finos. Los signos asociados son la vitritis leve, la mancha ciega agrandada. Y con respecto al curso clínico, vamos a ver que los puntos desaparecen espontáneamente en semanas, ¿no? Y la agudeza visual vuelve a ser normal. También vamos a tener lo que es la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda. En estos vamos a tener los síntomas de presentación van a ser la afectación unilateral subaguda de la agudeza visual. El 50% del cuadro prodrómico gripal con eritema nodoso también, ¿no? Las lesiones activas vamos a ver que son profundas, grandes, color crema o blanco, también puede ser gris. En la angiografía con fluorescencia vamos a ver una hipofluorescencia densa precoz seguida de tinción tardía, ¿no? En los signos asociados vamos a tener lo que es la vitritis leve, el cubrimiento vascular y el edema del disco. El curso clínico vamos a ver que van a ser lesiones placoides y la vitritis se resuelve en pocas semanas, ¿no? Y también que la agudeza visual vuelve a ser normal, ¿no? También vamos a tener la coroidopatía serpiginosa. En los signos clínicos vamos a ver que hay una afectación unilateral de la agudeza visual, una alteración macular y luego también del otro ojo, ¿no? Con respecto a las lesiones activas, vamos a ver que va a haber opacidades profundas de color crema con bordes opacificados brillantes, ¿no? Se tiene como signos asociados lo que es la uveitis anterior leve y la vitritis, ¿no? Y el cuadro clínico es de una extensión del proceso destructivo desde el área peripapilar de una forma irregular, convoluta y serpenteante, ¿no? Las complicaciones de esta va a ser la neovascularización coroidea. Y el tratamiento en casos recurrentes graves es la administración de corticoides sistémicos, ciclosporina o ciclosporina, ¿no? Y ciclosporina. También vamos a hablar sobre la coroidopatía en perdigonada. Los signos clínicos son, los signos de presentación van a ser las moscas volantes vítreas, afectación de la visión central secundaria, edema macular. Las lesiones agudas van a ser de número diverso de manchas ovoides, profundas bilaterales, planas y color crema o amarillo, ¿no? Bordes indistintos que irrayan desde el disco óptico hacia el ecuador, ¿no? En la angiografía con fluoresceína se va a poder observar que hay un derrame de fluoresceína intrarretiniana y del disco tardío, ¿no? Los signos asociados son vitritis y edema macular cistoide.
Y con respecto al curso clínico, vamos a ver que estas lesiones crónicas pueden volverse más confluentes y extenderse a la mácula, ¿no? Estas se puede complicar, ¿no? En vasculopatía, atrofia retiniana, atrofia óptica, cataratas, neovascularización coroidea y el tratamiento desde corticoides sistémicos y inmunosupresores, ¿no? Con respecto a lo que es la coroidopatía interna punteada, vamos a ver que sus signos de presentación son de inicio agudo, dicotomas y fotopsia, ¿no? Y con respecto a las lesiones activas, se va a poder observar pequeñas manchas amarillas indistintas de la coroides, ¿no? Todas del mismo tiempo y localizados en el polo posterior. El curso clínico de esta va a ser que las lesiones agudas se resuelven en algunas semanas para dejar cicatrices atróficas bien delimitadas que pueden parecerse a las que se asocian con las histoplasmosis, ¿no? Estas se pueden complicar, ¿no? En una neovascularización coroidea junto con una cicatriz que puede precisar fotocoagulación con láser. También vamos a tener lo que es el síndrome de coroiditis multifocal con panuveitis, ¿no? Los signos de esta van a ser visión borrosa, subaguda. Las lesiones activas van a ser lesiones coroidales recientes o poco antiguas, múltiples, pequeñas, que van a estar en la periferia media y en el polo posterior, ¿no? Se suele asociar a vitritis y un 50% en casos de uveitis, ¿no? Este es de curso prolongado con el desarrollo de lesiones y episodios nuevos de inflamación recurrente, ¿no? Y se puede complicar en una edema macular cistoide crónico, en una fibrosis subretiniana, una neovascularización coroidea asociada con una de las cicatrices, ¿no? El tratamiento de este va a ser corticoides perioculares y sistémicos, ¿no? Este último en estado activo. Con respecto al tratamiento de la uveitis, ¿no? Vamos a ver que los objetivos de esta va a ser prevenir las complicaciones que comprometen la visión, aliviar las molestias del paciente y tratar la enfermedad base si es posible, ¿no? Vamos a tener los midriáticos, ¿no? Que las indicaciones van a ser proporcionar bienestar, en el cual va a estar aliviar el espasmo del músculo ciliar y del esfínter de la pupila. Se va a usar lo que es la atropina, ¿no? También va a estar prevenir las formaciones de sinequias posteriores, que va a ser en el caso de una pupila móvil, ¿no? Romper las sinequias, en el cual vamos a poder ver los midriáticos tópicos intensivos y las inyecciones subconjuntivales de una combinación de adrenalina, atropina, procaína. En el primero vamos a tener, ¿no? Lo que es la atropina y la fenilefrina, ¿no? También vamos a tener los corticoides, ¿no? De administración tópica. En el caso que se pueden usar en el caso de uveitis anterior aguda, uveitis anterior crónica. Dentro de esta, las complicaciones van a ser lo que es el glaucoma, la catarata subcapsular posterior, los efectos secundarios sistémicos por administración prolongada, que se dan mayormente en niños, y las complicaciones corneales, ¿no? Que va a estar, ¿no? La reducción de la protección inmunológica frente a la infección secundaria por bacterias y hongos, el incremento de la recrudescencia y la multiplicación del VHS, la disolución corneal favorecida por la inhibición de síntesis de colágeno, ¿no? Ahora vamos a ver también que los corticoides tópicos potentes como la dexametasona, la betametasona y la prednisolona son preferibles, ya que las preparaciones más suaves como fluorometalona y clobetasona tienen un valor muy limitado, ¿no? También vamos a tener, con respecto a corticoides, lo que es las inyecciones perioculares, ¿no? En el cual vamos a ver, ¿no? Las ventajas sobre las gotas, ¿no? Que va a alcanzar concentración terapéutica detrás del cristalino, va a ser hidrosoluble, que no atraviesa la córnea, la vía tópica ingresa al ojo por la esclerótica, va a tener un efecto prolongado
Las indicaciones de esta va a ser uveitis anterior aguda grave, casos de resistencia de uveitis anterior crónica, uveitis intermedia, mal cumplimiento tópico o sistémico, ojos con uveitis en la cirugía, ¿no? Vamos a tener también las técnicas de administración, ¿no? La técnica de inyección bajo la cápsula de Tenon, que puede ser anterior. En el caso de esta va a ser introducir un mililitro de corticoide en una jeringa de 2 mililitros en el cual se sustituye, ¿no?, la aguja por otra de calibre de 25 con una de 10 mililitros, ¿no? Milímetros. Se pide al paciente que mire hacia otro lugar, lejos del punto de la inyección, y con el bisel separado del globo ocular, se pasa la aguja a través de la conjuntiva, ¿no?, y la cápsula de Tenon, y se inyecta lentamente, ¿no?, el corticoide. También vamos a tener la técnica de inyección bajo la cápsula de Tenon posterior, en el cual se introduce 1,5 mililitros de corticoide en una jeringa de 2 mililitros, y se pide al paciente que mire hacia otro lugar lejos del punto de inyección, ¿no? Y se vierte el párpado y entra en la conjuntiva vulvar con la parte superior del bisel hacia el globo ocular, ¿no? Ligeramente sobre el lado del globo ocular, el fondo del saco, ¿no? Y se inserta también lentamente la aguja por detrás, ¿no? También vamos a tener el tratamiento sistémico, ¿no? Las preparaciones van a ser de prednisolona 5 miligramos vía oral, y también vamos a tener inyecciones de ACTH, ¿no? Un paciente sin tolerancia vía oral. Las indicaciones de este tratamiento son uveitis anterior intratable, uveitis intermedia resistente a inyecciones posteriores, uveitis posterior o panuveitis, una afectación bilateral grave. Las normas de empleo, ¿no?, bueno, al empezar son una dosis alta y se reduce después. La dosis inicial es de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso, la dosis total durante el desayuno, y la inflamación controlada se da, ¿no?, lo que es la reducción gradual de dosis. Cuando la administración es menor a 2 semanas, no se da la reducción, ¿no? Los efectos secundarios a corto plazo son la dispepsia, cambios mentales, desequilibrio electrolítico, lo que es la necrosis aséptica de cabeza femoral, hiperglucémico, hiperosmolar no cetósico. Y en lo que son los efectos secundarios a largo plazo, vamos a estar el estado de Cushing, la limitación del crecimiento en niños, reactivación de infecciones, ¿no?, y la catarata y el aumento de gravedad de enfermedades previas, ¿no?, tipo diabetes mellitus o homeopatía. Las contraindicaciones de este tratamiento son la enfermedad inactiva con una turbidez crónica, uveitis anterior muy leve, uveitis intermedia con visión normal, síndrome de uveitis de Fuchs, tratamiento antimicrobiano, que, bueno, también vamos a tener lo que es la ciclosporina, ¿no?, que va a ser un agente inmunosupresor, anticelular T muy potente, ¿no?, que no produce supresión de la médula ósea. Va a ser un agente de recambio de los corticoides muy útil y, bueno, o sea, las complicaciones van a ser la hipertensión y la nefrotoxicidad, ¿no? También se va a tener los agentes citotóxicos que van a ser desplazados por la ciclosporina, en el cual vamos a tener la acetiopina, que es el más utilizado, y el mofetilmicofenolato, ¿no?, que tiene un tratamiento prometedor. Las indicaciones son uveitis irreversible potencialmente productora de ceguera, y también los efectos secundarios intolerables del tratamiento sistémico con corticoides, ¿no? Eso sería todo, doctor. Ya, muchas gracias, Fernando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, Carol. Doctora, una consulta. En el libro mencionaba que en cuanto a la nefritis túmulo intersticial, la enfermedad renal suele preceder a la uveitis. ¿Más o menos cuánto tiempo es? ¿O es que también la uveitis y la enfermedad renal pueden aparecer al mismo tiempo?
En algunos casos primero se da la enfermedad renal y luego aparece la uveitis. Y en otros casos aparecen en el mismo momento, ¿no? Digamos, se va presentando la enfermedad renal y también la uveitis. Gracias, doctora. Gracias a ti, Carol. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, el día martes de la semana que viene les voy a dar la información de cómo va a ser el examen, cuánto tiempo se va a realizar, cuántas preguntas y posteriormente al examen desarrollamos una clase todavía. Yo voy a desarrollar la clase después del examen. ¿Ya? Gracias, doctora. Gracias, doctor. Ya, chicos, cuídense, nos estamos comunicando. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches.